y bendecirte, Señor, que podamos, Dios, entrar en tu presencia, que podamos, Señor, restaurar nuestras almas, que podamos, Señor, alcanzar, Señor, la estatura perfecta, Padre Celestial, y tu voluntad, Señor, que sea siempre con nosotros. Usa cada uno de los hermanos que están presentes, los que no están presentes, los que han de llegar, Señor, los que los están viendo, Padre Celestial, por las redes sociales, Padre Celestial, ahí donde se encuentran, Señor, bendígalos, Señor, en sus casas, Señor, en sus hogares, en sus trabajos, Señor. Úsanos, guíanos, líbranos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te bendecimos, Rey. Te alabamos y te adoramos, Señor. Te bendecimos, Señor. Queremos, Señor, agradarte y cantarte, Señor. Que seas tú siempre con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Aleluya. ¿Cuántos tienen gozo en este lugar? Aleluya. Santo sea el Rey Jesús, toda la gloria. Sea el Rey Jesús, todo el poder. Muchos temerán y ellos dirán que Jehová hoy vino fiesta a ser. Bajaron con nosotros, festejaron. Somos campamento celestial. Se hicieron como niños alabando y danzando, unidos con nosotros sin parar. Que ángeles bajaron con nosotros, festejaron. Somos campamento celestial. Se hicieron como niños alabando y danzando, unidos con nosotros sin parar. Aleluya, aleluya, aleluya sea el Rey. 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 Hey, hey. A su nombre santo. Que ángeles bajaron con nosotros, festejaron. Somos campamento celestial. Se hicieron como niños alabando y danzando, unidos con nosotros sin parar. Que ángeles bajaron con nosotros, festejaron. Pues somos campamento celestial. Se hicieron como niños alabando y danzando, unidos con nosotros sin parar. Grítalo, aleluya, 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 aleluya sea el Rey. Aleluya, aleluya, aleluya sea el Rey. Aleluya, aleluya, aleluya sea el Rey. Aleluya, aleluya.
reconocerán que Jesús es Dios. Toda lengua lo confesará. No habrá duda ni argumento. Está sentado a la diestra del Señor. Se levanta hoy el canto de los redimidos. Jesús es Dios, Mesías escogido. Él preparará la mesa delante de mis enemigos. Yo cenaré y beberé. Él preparará mesa delante de mis enemigos. Yo cenaré y beberé. Reconocerán que Jesús es Dios. Toda lengua lo confesará. No habrá duda ni argumento. Está sentado a la diestra del Señor. Se levanta hoy el canto de los redimidos. Dilo, Jesús es Dios. Jesús es Dios, Mesías escogido. Él preparará la mesa delante de mis enemigos. Yo cenaré y beberé. Él preparará la mesa delante de mis enemigos. Yo cenaré y beberé. ¡Aleluya! Y a su nombre. Él preparará la mesa delante de mis enemigos. Yo cenaré y beberé. Él preparará. Sí, Señor. Lanzándole. Él preparará mesa delante de mis enemigos. Yo cenaré y beberé. Él preparará mesa delante de mis enemigos. Yo cenaré y beberé. Guerrero es Jehová. Guerrero es mi Dios. Guerrero, guerrero. Guerrero. Guerrero es Jehová. Guerrero es mi Dios. Guerrero, guerrero. Guerrero. Él es el único vencedor. Él es el único victorioso, Rey de reyes, gran Señor. Él es el único victorioso. Él es el único vencedor. Él es el único victorioso, Rey de reyes, gran Señor. Guerrero, guerrero, guerrero es Jehová. Guerrero, guerrero, guerrero es Jehová. Guerrero, guerrero, guerrero es Jehová. Guerrero es Jehová. Guerrero, guerrero, guerrero es Jehová. Guerrero, guerrero, guerrero es Jehová. Guerrero, guerrero,
guerrero, guerrero es Jehová. Guerrero, Y a su guerrero, nombre. guerrero es Jehová. Hey, 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 hey. Te bendecimos, Rey. Y a su nombre. Hey, 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 hey. Es el único victorioso, Él es el único vencedor. Él es el único victorioso, Rey de reyes, gran Señor. Él es el único victorioso, Él es el único vencedor. Él es el único victorioso, Rey de reyes, gran Señor. Guerrero, guerrero, guerrero es Jehová. 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 ¿quién vive? Y a su nombre. Santo. Hey, 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 hey. Una vez más fuerte, dilo, guerrero es Jehová. Guerrero, guerrero, 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 Guerrero es Jehová. Señor. Entonces la iglesia se alegrará en la danza, los jóvenes ancianos juntamente. Entonces la iglesia se alegrará en la danza, los jóvenes ancianos juntamente. Cambiaré su lloro en gozo y los consolaré. Y los alegraré, alegraré en su dolor. Y los alegraré, alegraré en su dolor. Y los alegraré, alegraré en su dolor. ¡Hey! ¡Hey, hey, hey! Entonces la iglesia se alegrará en la danza, los jóvenes ancianos juntamente. Entonces la iglesia se alegrará en la danza, los jóvenes ancianos juntamente. Cambiaré su lloro en gozo y los consolaré. Y los alegraré, alegraré en su dolor. Y los alegraré, alegraré en su dolor. Y los alegraré, alegraré en su dolor. ¡Hey! Sí, Señor. ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! Cambiaré su lloro en gozo y los consolaré. Y los alegraré, alegraré en su dolor. Y los alegraré, alegraré en su dolor. Y los alegraré, alegraré en su dolor. Sí, Señor. Más que vencedor en Cristo. Tengo espada en mi mano. Pelearé la batalla por medio de la fe. Tengo espada en mi boca, tengo espada en mi mano.
Ganaré la batalla por medio de la fe. No es por mis propias fuerzas, sino la batalla es de Dios. Y es por eso que soy más que vencedor. Más que vencedor en Cristo, más que vencedor en Él, más que vencedor en Cristo, soy más que vencedor, más que vencedor en Cristo, más que vencedor en Él, más que vencedor en Cristo, soy más que vencedor. Más que vencedor, más que vencedor en Cristo, más que vencedor en Él, más que vencedor en Cristo, soy más que vencedor, más que vencedor en Cristo, más que vencedor en Él, más que vencedor en Cristo, soy más que vencedor. Somos más que vencedores en Cristo. Aleluya. Santo, poderoso Rey, te alabamos, Señor. Gracias, Señor. Porque más que vencedores, Señor, en tu presencia, en tu amor. Aleluya. Aleluya, Señor. Asombrado estoy de ti, Señor, por todo lo que has hecho en mi vida. Asombrado estoy de ti, de tu gran amor en mí. De gloria y vida por salvarme a mí, no entiendo. Asombrado estoy de ti, de tu gran amor en mí, siendo en ti. Me escogiste para ti, asombrado estoy de tu amor, de tu perdón. Desamparado y señalado, y hoy soy de mi amado. Asombrado estoy de tu amor, de tu perdón. Asombrado estoy de ti, precioso Jesús. Bésame y háblame, Señor. Bésame, Bernardo Dios olor. Y lo bésame, bésame. Oh, bésame, bésame. Asombrado estoy de ti, no esperaba tal perdón, que a pesar de todo puedo entrar aquí, no entiendo. Asombrado estoy de ti, no esperaba tal perdón, te abandoné. Y ahora en tu casa vivo, asombrado estoy de tu amor, de tu perdón. Fui desamparado y señalado, y hoy soy de mi amado. Asombrado estoy de tu amor, de tu perdón. Asombrado estoy de ti, precioso Jesús. Bésame y háblame, Señor.
Bésame, almando Dios olor. Bésame, bésame. Beso de tu boca, oh, bésame. Santo, asombrado estoy de tu amor, de tu perdón. Muy desamparado y señalado, y hoy soy de mi amado. Asombrado estoy de tu amor, de tu perdón. Asombrado estoy de ti, precioso Jesús. Bésame y háblame, Señor. Bésame, llenarlo su olor. Dilo, bésame. Bésame. Bésame, bésame. Bésame. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revelanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Presencia, Santo, al que está sentado en el trono, Al que vive para siempre y siempre. sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y Y el al que está poder. sentado, al que está sentado en el trono, trono, al que vive para siempre y siempre. sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado En el trono, al que vive para siempre y siempre. sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra. Dile más fuerte a él. Al que está sentado en el trono, en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. al que está Sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra
sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el Díselo más fuerte a Él. poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el Sea la poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, Díselo a sea Él. la gloria, Él sea la gloria. sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria. Una vez más, con todo su corazón, díselo a Él. Al que está sentado En el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Santo, digno, glorioso, eterno Dios, te amo, te amo, Santo. Rey glorioso, Rey poderoso, te bendecimos. Gracias, Señor. Santo, aleluya. Gracias, Señor.
lo que son las ofrendas. Y les pido que me acompañen en 1 de Samuel 1:10. Y la palabra de Dios dice: ella, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. Aquí si conocen la historia, nos habla de una mujer que era estéril y su nombre era Ana. Creo que todos conocemos la historia de Ana. Aquí la historia nos dice que ella entró al templo del Señor y comenzó a clamarle al Señor y entregar lo que ella sentía en su corazón, entregando su vida, todo lo que ella sentía en su corazón y sus necesidades que ella tenía. Y también la Biblia nos habla de que nosotros somos una ofrenda viva al Señor. Y como ofrenda viva, pues nosotros trabajamos y todo lo que hacemos lo tenemos que hacer como que sea agradable para el ojo del Señor. Así que en esta hora, pues nuestro tiempo lo debemos de dar como una ofrenda viva. Nuestra vida es una ofrenda viva al Señor y en esta hora yo les pido que en los trabajos que ustedes ejercen, que lo hagan como dándole de agradecimiento al Señor, entregándolo como una ofrenda viva, como somos cada uno de nosotros. Así que les pido que oremos. Padre, en esta hora, Señor, venimos, Señor, entregándote nuestras ofrendas, Señor, nuestro trabajo, Señor, nuestro tiempo, Padre, que queremos, Señor, que sea grato a ti, Señor, grato a tus ojos, Señor, entregando nuestras vidas, Señor, como una ofrenda viva, Señor, delante de ti. Te pedimos, Señor, que bendigas cada hogar, Señor, cada familia, Señor, cada mesa, Señor, que bendigas a ese hermano que no tiene el trabajo, Señor, que tú suplas, Señor, sus necesidades, Señor, como lo hiciste con Ana, Señor. Ayúdanos, Padre, en cada momento de nuestras vidas, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Contemplar tu grande amor, solo tú podías ser aquel gran rey con gran poder que dejó su deidad por darnos libertad. Y veo a miles de naciones que hoy cantan a su nombre y me uno a esas voces para darte gloria, Rey. Yo canto santo. Santo, Santo, oh, hoy canto santo, 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 y santo, santo al gran Rey. Es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey, que me hace
es nuestro Rey. Amén, hermanos. Amén. Muchas gracias, hermanos de la alabanza. Pueden bajar, tomar sus asientos. Estoy muy nerviosa. Le doy gracias a Dios por todas las cosas que Él deja que se inventen, porque así tengo un poco de maquillaje, no pueden ver lo pálido que estoy. Pero de la misericordia de Dios, Él es el que está aquí con nosotros. De Él voy a hablar. Y quiero que oren conmigo para que así sea Dios el que hable y no sea yo. Amén. Señor, te damos gracias, Señor, en esta noche. Te pido, Señor, de que seas tú, Señor, el que andes hoy aquí con nosotros, Señor, que seas tú hablando, Señor, a todos los que están aquí, Señor, que no sean mis palabras, Señor, sino que sea tu palabra, Señor, la que ellos escuchan, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Hoy les quiero hablar acerca de los que oyen la palabra. Y voy a ir a Marcos, capítulo 4, empezando con el versículo 3. Y dice la palabra del Señor: Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y aconteció que al sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Siguientes versículos dicen: otra parte cayó en un pedregal, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y por no tener raíz, se secó. Y dice versículo 7: otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra, y creciendo y desarrollándose, dieron fruto, y produjeron unas a 30, otras a 70, y otras a 100 por uno. En la parte que acabo de leer, el Señor estaba dando una parábola, está hablándole a todos. Y quiero hablar un poquito acerca del sembrador. ¿Quién es el que siembra? ¿Y qué es lo que siembra? Y dice en Marcos 4:14, el sembrador siembra la palabra. Eso es lo que va, el sembrador de la persona es alguien que habla, alguien que has a discourse, quiere decir que alguien que no discutir, sino alguien que tiene como un discurso, algo así, de la palabra del Señor. En Marcos 16:15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Aquí está hablando Jesús específicamente en este versículo, antes de que Él subiera al cielo, ya había resucitado, y le está hablando directamente a los 11 discípulos. Y también nos dice que a nosotros, que debemos de predicar el evangelio a todo el mundo. Entonces no solo dio esa orden a los discípulos, sino también nos los dio a nosotros, de que debemos de ir a todo el mundo a predicar el evangelio. No dice a unos, no dice a otros, no dice a solo los del este o del occidente, lo mismo creo, sino a toda criatura. Entonces todos deben de escuchar la palabra de Dios, a todos se le debe de predicar el evangelio de Dios. Muchos dicen: pero a mí me da mucho miedo hablar enfrente de las personas. Yo soy una de ellas, pero estoy aquí hoy por la gracia de Dios. Y te quiero decir de que Dios, si tú le pides y escudriñas las palabras, Él te da las palabras que decir y que predicar.
En Mateo 9, 35 dice, y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Todos podemos ver aquí que Jesús es el que da el ejemplo. Él fue a las ciudades, Él fue a las aldeas. Él no solo se quedó en Jerusalén o en las ciudades más grandes a predicar, sino Él fue a las ciudades, dice, y aldeas. Fue hasta el lugar más pequeño, tal vez ahí solo había una casa, fue a los montes, fue a todos lados a predicar. Entonces Él nos enseña de que debemos de predicar el evangelio en toda parte, no solo donde queramos ir, sino todo lo que necesitan. Y qué mejor ejemplo a seguir que a Cristo Jesús, ¿verdad? Ahora les quiero hablar un poco acerca de la semilla. O sea, hablamos del sembrador. El sembrador es el que va y lleva la palabra del Señor, el evangelio a toda criatura, a todos lados, siguiendo el ejemplo de Jesús. Vamos a Lucas 8:11 y dice la palabra de Dios. La palabra es esta, la semilla es la palabra de Dios. Si vemos en el griego 3056, la palabra viene de la palabra griega logos, que significa algo dicho, incluido el pensamiento, un tema del discurso, también el razonamiento, la facultad mental o el motivo, por extensión un cálculo, expresión divina, es decir, Cristo, doctrina y la palabra de Dios. Entonces yo les quiero preguntar algo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando nos juntamos con los demás? Cuando te juntas con tu familia o estás ahí en familia o con tus amigos, ¿qué es lo que hablamos? ¿Les hablamos del evangelio o nos ponemos a, como dicen, a chismear de los demás? Es algo que debemos de ver. Mateo 12, versículo 36 y 37 dice, y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y yo cuando estaba en Guate, allá nací, crecí hasta que tenía 9 años y aprendí unas cosas y me dieron creo que se dice trabalenguas. Y el trabalenguas es cuando cuentas cuentos, ¿cuántos cuentos cuentas tú? Entonces quiere decir, cuando estás hablando, estás diciendo algo, estás contando algo de lo que has escuchado o estás diciendo algo específico. Estás, como dicen los otros, estás contando chismes, sos un cuentero, alguien que lleva la fama, digamos, a todo el mundo, o estás hablando de los misterios de Dios. ¿Qué es lo que vas a hablar? Cuando usted dice, ay, fíjese que no sé qué, que no sé cuánto, está hablando de qué, de que, ay, fíjese que tal y tal, y hizo tal y tal cosa. O por ejemplo, ay, fíjese que la vecina estaba discutiendo ahí con su marido porque él se fue y no le dijo y regresó bien tarde a la casa y se fue con sus amigos. Y fíjese lo que pasó. Hasta ahí creí en los extraterrestres. ¿Y por qué? Porque habían platos voladores y toda la vecindad lo vio. Es lo que muchos dicen. Dice, ay, fíjese que. Pero en lugar de hablar de los demás, hablar del chisme, hablar lo que pasa en la vecindad, ¿por qué no hablamos de Dios? ¿Por qué no hablamos de lo que pasa en la Biblia? ¿Por qué no hablamos, por ejemplo, Jonás? Ay, fíjese que estaba leyendo la palabra y ahí en Jonás. Y mire todo lo que le pasó a Jonás. ¿Por qué? Porque no quiso escuchar la palabra de Dios, no quiso ir a donde Dios le había dicho. Él se fue a otro lado y Dios tuvo que usar un pez para llevarlo a donde tenía que ir. ¿Y a qué tenía que ir a Nínive? Tenía que predicar la palabra de Dios, tenía que obedecer a Dios. ¿Por qué no nos ponemos a hablar de lo que leemos en la Biblia? De aprender de los ejemplos que están en la Biblia. Hay que aprender de ellos para no
a equivocarnos nosotros también y hacer los mismos errores que ellos. Debemos de aprender, debemos de ser más sabios que ellos. Debemos de ver lo que hicieron y ay no, eso estuvo mal y estas fueron las consecuencias que ellos pasaron, entonces yo no lo voy a hacer. Si Dios me dice ve para allá, yo voy para allá, no voy a ir para el otro lado. Amén. En Tito, capítulo 2, versículo 1 dice: tú en cambio predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, lo que debemos de hacer es predicar lo que dice la Biblia. Como estaba hablando antes, hay que predicar de lo que se encuentra en la Biblia, predicar el Evangelio, hay que predicar la palabra de Dios. No hay que ir a chismear o hacer otras cosas. Entonces, para los que oyen la palabra del Señor, hay diferentes tipos de personas. La primera persona es esta que dice los que están junto al camino. Si se recuerdan la parábola que leímos al principio, el Señor nos la dio, pero muchos no entendieron. Entonces Él tuvo que explicar la parábola. Y dice, vamos a Marcos 4:15 y dice: y estos que están junto al camino, donde se sembraba la palabra, son aquellos que en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Aquí se refiere al versículo 4 de Marcos 4, capítulo 4. Nos dice que las aves llegaron y comieron la semilla. Entonces aquí Jesús nos enseña que Satanás, con su astucia, llega a quitarnos la palabra de Dios, que nosotros hemos recibido, que hemos escuchado. Y aquí, como dice, al instante se lo lleva. Hay que estar percibidos de eso. Vamos a Lucas 8:12 y dice: las que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje. Aquí es otro libro que está explicando la misma parábola, pero lo dice creo que un poquito más claro. Bueno, a mí se me hizo más claro. Y dice: los que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero cuando viene el diablo hace que se olvide, para que ya no crean y reciban la salvación que Dios les ofrece. Entonces, como pueden ver, el diablo hace que uno se olvide de la palabra de Dios. Pero tenemos que no darle cabida al enemigo, no tenemos que darle la oportunidad de que él llegue y venga y nos robe esa palabra. No debemos de dejar que el diablo nos haga olvidar de la palabra de Dios. Si vamos a Efesios 4:27 dice: y no den al diablo oportunidad alguna. Entonces no debes de decir tal vez aquí está bien, voy a escuchar a ver qué dice. No, dice, no debes de darle al diablo ninguna oportunidad, no lo dejes ni hablar. Si alguien se acerca a ti y quiere decir no, eso no es de Dios, eso no es para mí, pues no hay que darle la oportunidad. Un ejemplo es Eva. ¿Se recuerdan de Eva? Ella se ponía a dialogar con el diablo cuando estaba en el paraíso. ¿No fue pues el diablo que la engañó a que comiera la fruta? ¿Y por qué? Porque ella le estaba hablando con él. Ella estaba escuchando lo que el diablo le decía. No le dijo, no, eso no es para mí. ¿Qué hizo? La engañó. Y ella se olvidó del mandamiento de Dios, de que no tenía que comer de esa fruta. ¿Y cuál fue la consecuencia? La sacaron del paraíso. Pero quiero que vengan conmigo a 2 Corintios 11:3 y dice: pero temo que, así como la serpiente engañó con su astucia a Eva, también ustedes se dejan engañar y que sus pensamientos se apartan de la actitud sincera y pura hacia Cristo. Entonces Eva se dejó engañar, pero no solo fue Eva que se dejó engañar, también fue Adán. ¿Por qué? Porque él también le dio cabida al diablo. Él escuchó lo que Eva dijo, él también se olvidó del mandamiento que el Señor le había dado de que no comieran de esa fruta. ¿Qué pasó? Se distrajeron con un fruto. Es como, por ejemplo, alguien que quiere distraer a un bebé,
Tal vez el bebé agarró algo y lo quieren distraer y quieren que lo suelte, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hace uno? Todos los que tienen bebés ya saben, se los distraen, le ponen un juguetito, algo que sea llamativo, algo que sea de un color brillante, algo que resalte o algo que haga una bulla. Entonces rápido van, a ver eso, y lo distraen y se agarra la otra cosa. O si tienen hambre el niño, que le dan su pachita, como dicen en Guatemala, su biberón, y rápido se distrae, se olvida y ya dejaron lo demás. Entonces rápidamente se distraen. Entonces no debemos de ser así. Asimismo la gente se distrae de la palabra de Dios. Les llama la atención el diablo. El diablo está ahí a un lado y les pone algo ahí para que rápido se distraen. ¿Sabe qué son las cosas que distraen hoy en día? Voy a dar un ejemplo. No sé si esto les va a algunos o no, pero las novelas. Hay unas novelas que empiezan a las 8 de la noche, tal vez a las 10 de la noche, y hay mucha gente que dice, ay Dios, no puedo faltar la novela. Son todos los días a las 8 tengo que llegar a la casa a las 8 y si no me pierdo un capítulo, ay, no voy a saber qué pasó. ¿Es cierto? En veces la novela tal vez termina a las 10, empieza a las 10. Y en veces están en el culto y dicen, ay, no me va a dar tiempo para llegar a ver la novela, ¿qué hago? Mejor me voy. Y salen y se van. Dejan el servicio de Dios con tal de ver la novela. ¿Qué los distrajo? Una novela es algo que el diablo está diciendo, hey, mira, recuerda, aquí está esto. No hay que dejar que nos distraigan eso. Muchos dicen, es la mujer, es la esposa, que mi esposa no se la pierde. Y los hombres dicen, por eso, y como solo una televisión tenemos en la casa, pues ahí me siento con ella y nos ponemos a ver la novela. ¿Es ella o es usted también? Para los varones, creo que son los dos, porque bien fácil puede ir uno a otro, por ejemplo a tu recámara, y puedes ahí agarrar la Biblia y empezar a leer la Biblia, pero no te quedas también a ver la novela. Entonces lo que debemos de hacer es no dejarnos distraer con las cosas que ponga el diablo o que quiera poner el diablo enfrente de ti. Los segundos oidores son los pedregales. Vamos a Marcos 4, 16 y 17. Y dice, y de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. Aquí se refiere a la semilla que cae en el pedregal. Brota rápido porque no tiene profundidad y cuando sale el sol se quema. Unos versículos anteriores el Señor había explicado esto. Ahora, estas son las personas que cuando andan bien, están contentos dándole gracias a Dios, le están dando gracias a Dios. Pero solo vienen los problemas y ¿qué pasa? Rápido niegan o reniegan y muchos hasta salen corriendo. Un ejemplo es el pueblo de Israel. Si vamos a Jeremías 42, 14, diciendo, no, sino que iremos a la tierra de Egipto, donde no veremos guerra, ni oiremos el sonido de la trompeta, ni tendremos hambre de pan. Y allí nos quedaremos. Aquí está hablando del pueblo de Israel que salió de Egipto, de la esclavitud. Al principio, cuando salieron, estaban muy contentos, estaban gozosos, celebrando al Señor. Pero cuando iban a cruzar el Mar Rojo y venía el ejército de Egipto contra él, ¿qué? ¿Cómo se pusieron? Ay, no, si estuviéramos allá esto no pasara. Mejor quedarnos allá y allá por lo menos no nos vamos a morir, lo que muchos piensan.
pero Dios los libró. Y salieron otra vez felices, porque Dios abrió el mar rojo y ellos pudieron pasar. Y salieron otra vez felices, alabando al Señor. Una y otra vez podemos ver qué rápido se les iba el gozo al pueblo de Israel cuando ellos estaban en el desierto, cuando habían salido de Egipto. Pero ellos no deberían de perder ese gozo. ¿Por qué? Porque antes estaban afligidos, estaban en esclavitud. Dios los liberó de eso, Dios les dio muchas cosas, pero no estaban satisfechos. Eclesiastés 1:8 dice: todo es tan tedioso, imposible de describir, no importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos, no importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos. Así era el pueblo de Israel, estaban ya libres, el Señor les proveía todo. Estas son las personas que dicen: es que es muy difícil. ¿Cuántas maravillas vio el pueblo de Israel en el desierto? Fueron muchas. El Señor abrió el mar, les dio agua de la roca cuando no tenían agua, les envió maná del cielo para que ellos comieran. Maná es la comida de ángeles. Mira lo que hizo Dios por ellos, pero aún así ellos no querían. Ellos decían: ay, que quiero carne, quiero ese lugar. No querían el maná, no querían lo que el Dios les estaba enviando del cielo. No entendían la gran bendición que Dios les estaba dando. También Dios le daba sombra en el día. Estaban en medio del desierto y Dios les proveía una nube de sombra durante el día, y también les daba una luz de noche. Otras cosas que Dios hizo, y ellos no se pusieron a pensar, es de que Dios hizo que su calzado y sus vestimientos crecieran con ellos. Ustedes saben, los que tienen niños o los tuvieron, especialmente los chiquitos, dejan la ropa pero rapidísimo. David me creció ahorita que estábamos en la pandemia, se me creció y ya no le quedaba nada. ¿Y dónde encontrar pantalones para que le quedaran? Y fui desde marzo, que cerraron todo, hasta ahorita le he comprado, ha subido como 3 tallas. Así de rápido crecen los niños. Pero ellos no se tuvieron que preocupar de eso. Dios le proveó, Dios hizo que esos pantalones le quedaran y crecieran con ellos. Y no que se miraban todos sucios y rotos ni nada, sino estaban nuevecitos. Es ropa de Dios. Dios los vestía. Pero aún así, no estaban satisfechos. Entonces, hay personas que no están satisfechos aún. Por ejemplo, ahorita con la pandemia, con los servicios virtuales, dicen: que se siente muy aburrido. Esas son la gente que están en los pedregales, no tienen raíz, tienen un gozo temporal. Pero hay otro tipo también de gente que tropiezan y están en los pedregales. Un ejemplo es Pedro. Vamos a Lucas 22, de 33 al 34. Y dice la palabra de Dios: y Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pero Jesús le dijo: te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conocen. Todos ya conocemos la historia. Aquí está hablando de Pedro, que estaba con Jesús y él no quería dejarlo. Pero mientras que Pedro estaba con Jesús, él sabía que no le pasaba nada. Jesús los cuidaba a ellos, los protegía a ellos, y él hacía milagros. Entonces sabían que él tenía poder. Y Pedro ya se sentía muy valiente. Dice: hasta la cárcel, Señor, voy contigo, y a la muerte también, te voy a seguir, Señor. Pero cuando llegó la hora de la prueba, ¿qué fue lo que hizo? Primero corrió, primero fue que huyó. Después empezó a seguirlo de lejos. Él lo miraba, pero estaba hasta allá, y hay como un detective viendo dónde está. ¿Cuál va a ser el siguiente movimiento? De lejos. Ya, cuando agarró un poco de ánimo, se acercó, y fue ahí, cuando estaba con las otras personas esperando, fue cuando negó al Señor. Entonces no seamos nosotros como Pedro, aprendamos de esto. No huyamos del Señor.
Cuando se ponen las cosas difíciles, tú le dices a Dios, Dios, yo voy hasta la cárcel contigo, el Señor te manda esa prueba, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a huir? ¿Vas a renegar? ¿Vas a negar a Dios? No, bueno, yo dije entonces, pero Dios es grande y poderoso, Él te libra de eso también. Marcos 14:50 dice, entonces todos sus seguidores lo abandonaron y huyeron. Entonces no solo fue Pedro que huyó y lo abandonó. Aquí cuando fue Judas el que lo traicionó, mira, un amigo, uno de los discípulos traicionaron a Jesús. Fue y lo entregaron a los enemigos. La primera traición. Segundo, aquí los demás. Y hay otras versiones que dicen, y todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron. Pero esta versión me gusta, dice, porque todos sus seguidores le abandonaron y huyeron. Porque no solo los discípulos eran que seguían a Jesús, también habían otras personas que seguían a Jesús, también habían hermanas, mujeres que seguían a Jesús también. Pero todos, dice, todos sus seguidores lo abandonaron y huyeron. Este año yo sé que ha sido muy difícil para muchas personas. Muchos han a veces perdido su trabajo, o si tienen trabajo no les dan muchas horas, trabajan menos y en veces no es lo suficiente para comprar la comida, no les alcanza para todo lo que necesitan, y a otros hasta les ha dado el COVID-19. Pero yo te quiero decir algo, no dejes de buscar al Señor en cualquier problema que venga contra ti. El Señor, si Él permite que pases por esta prueba, Él te va a guiar. Sigue la palabra del Señor y no salgas huyendo. No abandones al Señor, no pongas al Señor y su palabra al lado. Lo que debes de hacer cuando viene una prueba así es enfocarte más en el Señor, meterte más en su palabra, leer más la Biblia, orar más, buscar a aquellos que dan palabras de aliento, buscar a aquellos que te dan un consejo del Señor. Vamos a ver otro tipo de oidores de la palabra. Estos son los espinos. En Marcos 4, 18, 19 dice, otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelven estéril. Aquí se refiere que a los que oyen la palabra de Dios, pero le ponen más interés a otras cosas. Su mirada ya no está enfocada en el Señor, sino en las cosas de este mundo. Hay que tener mucho cuidado con esto. Primera de Timoteo 6:10 dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Si tú te preocupas en hacer riquezas en este mundo, si buscas el dinero, entonces tienes amor al dinero y no tienes amor en Dios. Se extraviaron de la fe. Si tu codicia te hace hacer tantas cosas con tal de ganar dinero, ¿qué harías? ¿Qué hace mucha gente? Hay gente que roba, hay gente que hasta mata con tal de tener dinero. O le dicen, mira, te doy unos $500 aquí, solo quiero que vayas a hacerle este mal a tal persona, y la persona lo que ve es los $500, no ven el mal que están haciéndole a la otra persona. ¿Por qué? Porque tienen el amor al dinero, están enfocados en esos. Y aquí dice, y se torturaron con muchos dolores. ¿Y por qué? Por el amor al dinero. Ellos mismos se hacían daño, ellos mismos estaban dañando, ellos mismos estaban, en inglés dicen injuring, ellos mismos se estaban haciendo daño. Entonces lo que pasa es que tu ídolo se ha vuelto el dinero. Salmos 115:4 dice, los hilos de ellos son de plata y oro, obra de mano de hombres.
Entonces, si estás enfocado en hacer riquezas en este mundo, estás enfocado en el oro y en la plata. ¿Y qué dice aquí? Tu ídolo es plata y oro. Eso se convirtió en tu ídolo. A otras cosas también que pueden ser tus ídolos. ¿Sabes qué está hecho de plata, oro, cobre y es obra de hombres? Es el celular. Si ven, lo abren el compartimiento y ven las piezas, tiene oro, tiene plata, tiene cobre y es obra del hombre. Me pueden decir algunos, no hermana, esto solo lo uso para la Biblia. Hay muchos que estando en el servicio, al lugar de estar ahí en la Biblia, en línea, como lo tienen en una app, ¿qué están haciendo? ¿Están en Facebook tal vez? ¿O se van al Instagram a decir? En la casa de Dios, en el servicio. ¿Verdad? Hay muchos que hacen eso. Se toman el selfie que le dicen y lo mandan al Face o lo mandan al Instagram o donde sea. Entonces, ¿qué? Están más enfocados en tomarse esa foto, en usar las redes sociales, que enfocados en el servicio de Dios. Si está la alabanza, no alaban. Si está la palabra de Dios, se ponen a ver el Face o otras cosas, a ver las últimas noticias. Hay unos que dicen, ay hermana, este es un nuevo celular, es el último que ha salido y mira, nadie lo tiene. Y a mí me gustó y entonces por eso lo compré. Pero mira estos versículos que siguen. Eclesiastés 1, versos 9 y 10. Dice, lo que antes sucedió, vuelve a suceder. Lo que antes se hizo, vuelve a hacerse. En esta vida no hay nada nuevo. Cuando alguien llega a decir, aquí tengo algo nuevo, resulta que eso ya existía antes de que naciéramos. Si recuerdan, a los hijos de Israel hicieron un becerro de oro, hicieron sus ídolos, se hicieron un ídolo, un Dios, porque no quisieron esperar al Señor, no quisieron esperar en el Señor. No quisieron, vieron que Moisés subió al monte y se tardó. Bueno, para ellos se tardó, pero Dios le estaba dando a él sus mandamientos para darle al pueblo y ellos no quisieron esperar. ¿Y qué lo quisieron? Se hicieron un ídolo a ellos mismos. Asimismo, tu celular se puede convertir en tu Dios y tu ídolo. Es muy difícil de decirlo. A veces hasta creo que Dios me estaba hablando a mí también, no solo a ustedes. Porque unos están tan desesperados que al lugar de abrir la Biblia para leer y buscar la palabra de Dios o ver los misterios de Dios y que Dios te dé la respuesta que tú estás buscando, rápido se van a los celulares y dicen, bueno, a ver qué dicen los demás. ¿Qué tal si los pongo en el Face y todos me dicen, a ver qué dicen? Esperan los consejos de los demás en lugar de ver la palabra de Dios, esperar a que Dios te dé ese consejo, a que esperar a que Dios te dé lo que Él tiene para ti, a esperar la respuesta del Señor. Porque lo que debemos de hacer es ponernos a orar y esperar que Dios mande la respuesta. Vamos a Salmos 96:5. En la palabra de Dios dice, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas el Señor hizo los cielos. Entonces no quiero que dejes, o mejor digamos, no quiero que dejemos que estas cosas de este mundo se conviertan en tus ídolos. No dejes que el Facebook, el YouTube, Twitter, Instagram, TikTok se conviertan en tus ídolos. ¿Cuánto tiempo le dedicas a esos medios? Ponte a pensar, ¿cuánto tiempo estás en el Face? ¿Cuánto tiempo estás en el Insta? En YouTube. ¿Cuánto tiempo te pasas ahí viendo lo que dicen los demás? O viendo en veces hasta tonterías o cosas, según ustedes, chistes o lo que sea. ¿Cuánto tiempo? ¿Son 5 minutos? ¿1 hora? ¿2? Hay unos que se pasan hasta todo el día viendo ahí. Pero ¿cuánto tiempo tú dedicas a la palabra del Señor? ¿Cuánto tiempo tú dedicas a orar? ¿Cuánto tiempo tú dedicas a predicar la palabra del Señor a los demás? No dejes
que tu tiempo vaya a esas cosas. Porque cuando empiezas a idealizar a algo, se convierte en tu Dios, se convierte en tu Dios y no seguimos entonces al Dios que nos salva. El último es en buena tierra, los que ven la palabra. Marcos 4:20 dice: y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos a 30, otros a 70 y otros a 100 por uno. Aquí está hablando de aquellos que escuchan la palabra de Dios, la reciben en su corazón y la ponen por obra. Entonces, a su tiempo darán frutos de lo que han aprendido, de los que se le han enseñado, de lo que han escuchado. Y además el Señor les revelará sus misterios. ¿Por qué? Porque ellos están enfocados en la palabra de Dios. Entre más te enfocas, más secretos Dios te va a revelar. Salmos 1, vamos a leer el versículo del 1 al 3. Y dice: cuán aventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Versículo 3, me impactó bastante. Y aquí ya casi quería hasta sacar de otra prédica para enseñarles, pero me detuve un poco, pero tal vez en el futuro. Pero dice el versículo 3: será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Entonces, cuando recibes la palabra del Señor, es aquí, estamos firmemente plantados junto a corrientes de agua. Ustedes saben que el agua es una figura de la palabra del Señor. Entonces estamos ahí plantados junto a la palabra del Señor. Estamos firmes en el Señor. Y vamos a dar fruto a nuestro tiempo, el tiempo que el Señor ha dedicado para cada uno de nosotros, no lo que nosotros queremos. No digamos, esperamos al tiempo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, porque el tiempo del Señor no es el mismo tiempo que nosotros. Tenemos que ser pacientes. El dar su fruto a su tiempo es recibir la palabra de Dios, confiar en Él, y Él hará todo a su tiempo. Hay que aprender a esperar en Dios, que Él sea que haga la obra a su debido tiempo. Dice aquí la otra parte, dice: y su hoja no se marchita, no se desanima, no se vuelve hacia atrás. Está enfocado en la meta final, que es Cristo, y por su fe, por su perseverancia, Dios le da reposo. ¿Por qué? Dios le da esas fuerzas que ellos necesitan. Entonces es Dios el que te da las fuerzas, te hace rejuvenecer. Es el que te da todo lo que tú necesites. Solo lo que tienes que hacer es tener fe, perseverar, reposar en el Señor. Y la última parte dice: y todo lo que hace prospera. Dios te prosperará a ti y a tu familia. En estos tiempos difíciles, no te preocupes, en todo, el Señor está contigo y te va a proveer por tus necesidades. Hay que poner este versículo en obra. Hay que estar plantados firmemente junto a las corrientes de la palabra del Señor. Hay que dar nuestro fruto al tiempo debido. Hay que esperar que el Señor nos diga: haz esto ahora. Hay que esperar el tiempo del Señor. No hay que marchitarnos, hay que perseverar. No hay que desanimarnos, no hay que volver atrás. Sigamos adelante. Si haces todas estas cosas, esperas en Él, perseveras, Dios te prospera. Filipenses 4:19 dice: y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces va a ser el Señor que va a proveer para ti, va a proveer todas tus necesidades. Muchos de los que siguen las riquezas, no te preocupes, Dios te va a dar riquezas.
y mejores de lo que tú te esperabas, mucho más. Pero tienes que esperar en el Señor, tienes que esperar en Cristo Jesús, tienes que escuchar la palabra del Señor, seguirla, ponerla por obra. Mucho me gusta, para terminar, estaba leyendo Salmos 23, dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparaste mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Este debe de ser nuestro anhelo, hermanos: morar en la casa del Señor, estar empapados en la palabra del Señor día y noche, no solo 1 hora, 2 horas o el tiempo que se pasa uno aquí, sino todo el día. Estar pensando, estar alabando, estar orando. Debes de confiar en el Señor. Debemos de ser esa semilla, debemos de hacer de aquellos que la semilla cayó en buena tierra. Debemos de hacer de aquellos que solo al oír la palabra de Dios la recibimos, lo guardamos en nuestro corazón, no solo en la mente, y los ponemos por obra. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Señor, que seas tú, Señor, y mando esta semilla, Señor, a buena tierra, Señor. Que tú, Señor, nos ayudes, Señor, a entender más de tu palabra, Señor, a entender tus misterios, Señor. Revélanos, Señor, qué es lo que tienes para cada uno de nosotros, qué es lo que tienes para nosotros, y solo en ti, Señor, te esperamos. Y sabemos, Señor, que tú proveerás, tú nos quitarás todo aquello que tal vez nos esté haciendo desmayar. Pero sabemos, Señor, que si esperamos en ti, tú nos das ese reposo, Señor, nos das nuevas fuerzas, Señor, y seguiremos adelante, Señor. No dejes, Señor, que el diablo nos distraiga, Señor, con otras cosas de este mundo, Señor, sino que solo para ti, Señor, sea nuestra mirada, Señor. Que lleguemos a la meta final, que es en Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo, Señor. Yo te amo, Cristo, yo te amo.
Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que, Señor amado, tú has enviado esta tarde, Señor. Te suplicamos, Padre amado, que seas tú, Señor amado Dios, que nos ayudes a hacer una buena tierra, Señor. Que no, tu palabra, Señor, no caiga en espinos. Que no seamos creyentes olvidadizos. Que no seamos, Señor, creyentes que solamente cuando las cosas van bien te busquemos, sino que seamos, Señor amado, esos creyentes, Padre bendito, como aquellos árboles que están plantados junto a la corriente, que en medio de las dificultades, que en medio de las tormentas permanecen firmes, porque tu palabra, Señor, es la que nos fortalece. Tu palabra, Señor, es la que nos da vida. Tu palabra, Señor, es la que nos alimenta, y es tu palabra la que nos hace dar fruto. Padre, en el nombre de Jesús, habilita los terrenos, Padre, los terrenos que están siendo bombardeados, están siendo minados por el enemigo. Señor, en el nombre de Jesús, habilita por tu Santo Espíritu, Señor, toda tierra estéril. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, reprende, Señor, a toda ave devoradora de semillas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te suplicamos, Señor, que nos cuides de ser, Señor, de esos creyentes que están junto al camino, que, Señor amado, solamente ven tu palabra, pero no la quieren recibir, sino que queremos, Señor amado, saber que cuando estemos en medio del valle de sombra y de muerte, tú nos guías, Señor, porque tú eres, Señor, el que adereza mesa delante de nuestro enemigo, Señor. Eso sucede, Señor, que en medio de las dificultades tú nos enseñas a reposar, que en medio de las dificultades, Señor, tú traes revelación, Señor, que en este tiempo tú estás trayendo un reinicio para aquellos corazones, Señor, que anhelen recibir tu palabra y que tengan el corazón como una buena tierra. Padre, en el nombre de Jesús te damos a ti la gloria